Dios bendiga a nuestra amable y querida audiencia que está conectada en este momento, en este en vivo, por las plataformas digitales, exactamente Facebook. Agradecemos a esa comunidad que ha dejado su huella digital. Damos gracias al Señor por los últimos 2 mensajes. Realmente, no sé si se han convertido en virales, se viralizó. El péndulo ha tenido más de 8,000 reacciones. Dame las almas, ahorita que vivan como 6,000. Y pues ese es nuestro propósito, no solamente quedarnos aquí encerrados en 4 paredes, sino pues que si el Señor nos da un mensaje, que podamos transmitirlo a cualquier punto cardinal del hemisferio. Saludo muy especial a los hermanos aquí en Colombia que nos están sintonizando. Bueno, sintonizando es una jerga de los años 70, que nos están viendo por el Smartphone. Dios bendiga a un hermano, compañero y amigo, Juan Pablo, en el Poblado. Me dijo esta semana: me quedé esperando tus saludos. Pues saludamos a Juan Pablo, que cada 8 días está ahí observándonos y apoyándonos con su audiencia. También a cada una de las personas que conocemos, que interactuamos con ellos durante toda la semana. También saludo muy especial a los hermanos en otros países. Siempre saludo. Hay una lista casi, ya va siendo larga, y le damos gloria a Dios por eso. Dios bendiga al hermano Alexander, al hermano Mauricio, a la hermana Dolly, a la hermana Evelyn. Están en los Estados Unidos. Dios bendiga una familia en Europa que está también sintonizándonos. Por ahí hay una hermana que está teniendo un contacto. Tenemos que orar al Señor, casi llegando al África. Que el Señor nos permita llegar casi al África con este mensaje de la palabra. Casi. Está en el continente europeo, pero es casi llegando al África. Así que ojalá podamos llegar hasta allá, no presencialmente, o si podemos, pues bien, pero qué bueno que podamos hacerlo a través de estos medios. Saludos también a Santa Elena, no, una vereda que hay aquí en Colombia que se llama así. Y Dios bendiga a cada una de las personas en Chile, en Venezuela, que están ahí pendientes de esta transmisión. Vamos a estar interactuando hoy y vamos a hablar de un mensaje interesante. El título del mensaje es La llave que abre el portón. Es un título así como Dios me lo dio. Creo que no vamos a ser tan extensos esta mañana, así que por favor disponte para recibir lo que el Señor quiera decirte esta mañana. Tengo que testificar que hemos sentido la presencia del Señor de una forma especial. Y antes de entrar al mensaje, a lo denso del mensaje, quiero dar un testimonio muy especial. Primero, decirle a las personas que el Señor ha colocado en mi corazón los cultos los martes, los jueves y los sábados, que oremos por señales y prodigios. Y le he dicho: Señor, el Evangelio no solo consiste en palabras, sino también en poder. Nuestro hermano Milé, con toda su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, es una familia numerosa de la región costera de este país, Colombia, de Antioquia. Y entonces nos han escuchado orando varias veces por él. Tuvo un accidente terrible en una motocicleta, casi pierde el pie, y pues ha sido un proceso largo, y esta semana era el último proceso. Fue a que le quitaran algo que se llama tutor, son unos tornillos, unas varillas que le colocan en la pierna. Siempre le dije al hermano que agradeciera a Dios que le dejó la pierna. Bendito el Señor. Él a veces me llamaba, me decía: pastor, es muy duro. Yo le dije: pero tiene la pierna. Me dijo: sí, pastor, todavía está colgando, pero ahí está. Yo le decía: dale gloria a Dios por eso. Y esta semana, después de mucho ir y venir, ya el médico lo vio, le quitó el tutor, dijo: tenemos que hacer otra intervención médica. El domingo estuvimos orando. Él, creo que ha sido una de las pocas veces que me escribió y me dijo: pastor, el Señor me sanó. Me lo escribió así y dije: gloria a Dios, el hermano se avivió en su fe. Lunes fue donde el médico, lo dejaron hospitalizado. Martes le encontraron una bacteria. Miércoles ordenaron la operación. No sé si voy mal en los días. El jueves la operación. Y el jueves la hermana Isabel estaba ahí cerquitica. Escuchó cuando el médico dijo: este va para cirugía urgente. Hablaron con el anestesiólogo general. Le hicieron todos los exámenes. Pero él ya había dicho el domingo después del culto: pastor, el Señor me sanó.
Pues hasta ahí no pasaba nada. Yo le dije, bueno, que sea lo que tenga que pasar, como Dios quiera. Entraron a la sala de intervención quirúrgica, estaba el anestesiólogo, las enfermeras, me imagino todo. Imagínate el escenario. Y el médico, cuando fue a cortar, dijo, ¿qué está haciendo este muchacho aquí? Está completamente sano, para la gloria del Señor. Váyase para la casa usted, ¿qué está haciendo aquí? Deje de utilizar esta camilla que otros lo necesitan. Dios te bendiga, hermano Milet, te amamos, aleluya, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Señales y prodigios en medio de nosotros. Amén. Qué bueno es el Señor, adoramos al Señor por eso. Y otros pequeños detalles que el Señor ha tenido personalmente conmigo en la semana, que yo digo, Señor, esta es tu gloria, no es otra cosa que tu gloria, no es otra cosa que tu misericordia. Ahora sí empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, tengo que contar otro testimonio. Una hermana en Europa, bueno, como siempre, todas las mujeres siempre necesitan dinero. Siempre necesitan dinero y nunca les sobra un dinero de más. Ella miró la cuenta, vio que le sobraban 400 euros y dijo, ¿qué pasó acá? Empezó a devolverse y resulta ser que hace tiempo se había hecho una reclamación, se había olvidado de eso y de repente esta semana le pusieron 400 euros en su cuenta. Dios bendiga a la hermana en España, el Señor le bendiga, gloria a Dios. Qué bueno, ¿cuántos se gozan por eso? La llave que abre el portón. Dicen los sabios judíos, maestros profundos de la lengua sagrada, referente al perdón, el perdón. Interesantemente, la mejor forma que se puede dimensionar el regalo de la salvación del perdón, la forma más sintetizada, tiene que ser explicada con ejemplos. Es un regalo de Dios a la humanidad y realmente los sabios, la gente que se dedica al estudio de los temas complicados e interesantes, dicen que no tiene explicación. Sobre todo si nos vamos a la Torá, al Antiguo Testamento, el libro de Levítico, el capítulo 16, el versículo 20, dice, cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Así dice la palabra. Y dice entonces que el pastor va a poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, toda su rebelión, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto, por mano de un hombre destinado para eso. Más adelante, más atrás en el contexto, nos habla de 2 machos cabríos y los profundos en la palabra dicen que fue lo que hizo Cristo en la representación de estos 2 becerros. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. Es un libro denso, el libro de Hebreos. Lo recomiendo sobre todo para los adultos en la fe. Los niños en la fe tienen que seguir tomando leche de pecho, no pueden tomarse un buen café. El libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11, dice la palabra del Señor, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido algo que se llama eterna compra, eterna redención, eterno perdón. Y entonces el versículo 19, leamos el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Preciosa palabra. Versículo 20 de la palabra del Señor. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Versículo 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y el versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Eso de remisión, de comprar, de adquirir, shub es una palabra en hebreo y es volver. Todos sabemos lo que dice el libro de Juan, el capítulo 3,
el versículo 16. Casi no escucho yo este versículo hoy en día en los púlpitos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Necesitamos releer esta palabra santa del Señor. Ahí mismo en el libro de Juan observa, creo que fue una de las mejores visiones que Juan obtuvo en su ministerio terrenal. El capítulo 1, el versículo 29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Qué tremenda manifestación de gloria tuvo Juan. Aleluya. Yo creo que por eso Juan fue a la cárcel tranquilo y con gusto puso su cabeza en la bandeja, porque aleluya, ya había visto al Cordero de Dios. Qué bueno es que los cristianos tengan una revelación del Cordero de Dios. Qué bueno que la iglesia tenga una revelación de la remisión con que fue comprado, de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y pues hablando de la cruz, vamos a Isaías 53, el versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, el molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta semana me levanté con un dolor en mi mano derecha. Creo que fue por un exceso de ejercicio o me quedé dormido en la mano y no podía, realmente me dolía. Alguien me recomendó tomarme algo y dije: sí, lo voy a hacer. Me tomé una pastillita, dije: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo soy sano. Y el Señor me sanó. Qué bueno es estar sin dolores, amén. Qué bueno es estar sin dolores. Yo no sé cómo tiene usted el umbral del dolor. El mío es pequeñito. Yo no resisto el dolor. Por eso me aferro a la sangre del Cordero. Por eso me aferro a lo que el Señor dice: por sus llagas nosotros hemos sido curados. Por eso me aferro a lo que dice la Biblia. El Señor viene a buscar una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Y la arruga es símbolo de la vejez. Y la vejez trae sus trastornos. Porque la vejez se inutiliza. Y la vejez no quiere moverse. Y el cuerpo empieza a reaccionar diferente, pero el Señor viene por una virgen pura que tenga el candelabro encendido. A su nombre sea la gloria, que la esté esperando. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Sigamos. Y entonces no existe ningún rey, hablando referente al perdón, al pecado, no existe ningún rey en la historia que de verdad pueda hacer lo que Dios hace a través de su espectacular y glorioso Hijo Jesús de Nazaret, y es perdonar a una persona quien transgredió muchas veces con un solo actuar, salvar en segundos. No sé si me estén entendiendo. Se convierte automáticamente en una persona la cual es amada por el Rey. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Cuando alguien es infractor y siente que el Rey le perdonó. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no queríamos amarlo porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Aleluya. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Voy a ponerle un tinte de coloquialidad a esto. Esta semana le hice esta pregunta a un compañero. No sé si vaya a sonar muy fuerte en el idioma de Cervantes. ¿Por qué los hombres se enamoran tanto de las mozas? Es una pregunta porque he visto varios casos gravísimos y yo digo, ¿qué pasa? Entonces dice la Biblia: bendito el Señor, que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero a nosotros. Aleluya. No le iba a decir, pero lo dije. El Señor nos amó a nosotros. Si usted amara al Señor con esa devoción, si usted amara... No sé por qué las hermanas adultas se ríen. Denle un aplauso al Señor, por favor. Amén, aleluya. Sigamos con esto, por favor. Y entonces Dios es el primero en amar, el primero en buscar, el primero en perdonar. Qué bueno eso. El Señor nos ama, el Señor nos perdona. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, pues mucho más estando ya justificados, ¿dónde? En su sangre. Seremos ¿qué? Salvos de la ira.
Qué bueno. Y aquí nos coloca en un estado, si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Estábamos en contra de lo establecido. Todas las veces que ofendió al rey, se convierte en veces como si hubiera hecho algo bueno por el rey. Wow. Las veces que atentó, a propósito, se le convierte en bendición. Y dice mi consulta que humanamente eso no tiene sentido. Amén. Me gustan esos silencios. Veamos un ejemplo. Una persona va caminando, un peatón va caminando por una avenida, ponla tú de cualquier país tercermundista o desarrollado, y de repente ve un auto nuevo, cualquier auto nuevo de alta gama, cualquier alta gama, la menos indicada, el Alfa Romeo, y ve un auto con una silletería espectacular, con unos rines de lujo, un color magnífico, todavía tiene los plásticos con que se compró este auto. Ese auto vale lo que tú pudieras ganar en 100 vidas, y empieza el peatón a observar ese auto recién salido del concesionario, y entonces ese peatón no se alegra, lo mira, no felicita a su dueño, lo mira a través del cristal y dice: ¡wow! ¡Qué máquina tiene! ¿No? Al contrario, no dice nada de ese auto nuevo, solamente toma una piedra, va detrás del auto, quiebra el vidrio de la parte de atrás, abre una de las puertas de ese magnífico auto y empieza con un cuchillo a romper todo, la silletería, donde descansa la cabeza, todo, las carteras, el techo, furioso. Entonces el dueño del auto se baja aterrorizado, impactado por lo que está sucediendo, y le pregunta al peatón: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y entonces el peatón abre los ojos, mira la escena y dice: ¡wow! ¿Qué hice? ¿Qué acabé de hacer? ¿Pero qué estoy haciendo, por Dios? Y empieza a decir: me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y el dueño del auto le dice: ¿sabes el daño que acaba de hacer? El auto estaba nuevo. Esto va a costar más de $10,000 arreglarlo. No puede ser. Se me salió, no sé qué me pasó, dice el peatón. Y entonces el peatón dice: yo no tengo dinero, no tengo con qué pagar. Pero el dueño del auto está reclamando justicia y está bien enojado. Imagínate tu auto nuevo. Y el dueño del auto le dice: tú vas a pagar el daño causado hasta el último centavo de este daño que causaste. Y si no, créeme que me vas a pagar de otra forma. Aquí empieza lo interesante de la analogía. Entonces el peatón saca la billetera. Casi todos los hombres tenemos una billetera donde guardamos el dinero, y está lleno de billetes de $100, está lleno de plata. Y entonces en esa billetera tiene una monederita, y el dueño, o mejor el peatón, no coge los billetes, el fajo de billetes, sino que abre la monederita pequeña que tiene y saca una moneda de $0.25. Y le dice: te pago el daño que acabo de hacer. Entonces el dueño del auto le dice: ¿estás hablando en serio? ¿Estás loco? ¿Tú crees que con esto se acabó? ¿Que voy a quedar tranquilo con este $0.25? Págame hasta el último dólar del daño que me hiciste. Más o menos es una analogía para entender el perdón que Dios da a la raza humana. A su nombre sea la gloria. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la santa palabra del Señor: así que arrepiéntanse. No es más. Esa es la moneda de $0.25. Solo te pide eso el Señor. No más. Arrepiéntete. Y cuando te arrepientes, vas, pides perdón, sueltas el pecado y te vas. Y el Señor dice: te perdono. Simple. Pero si 20 veces, 30 veces al día le has ofendido, pero si te arrepientes y lo sueltas, el Señor te perdona.
Y quiero decirle a la audiencia que no hay una experiencia más extrasensorial que sentir el perdón de Dios en el corazón de uno. Pero tienes que soltarlo, tienes que soltarlo. Aleluya. El Señor solo mira el $1/4 y dice, entrega ese $1/4. Es una moneda pequeña, no sirve para nada. Creo que son 1,500 pesos. Pero tienes que hacer algo, porque habías sido infractor. Y el Señor te pide arrepentimiento. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Y entonces, qué bueno el Señor. Ese arrepentimiento, o mejor, en esta temporada, esta me gusta, Esteban, hay padres jóvenes. Creo que ya puse esta analogía una vez. Alguien hizo una pregunta a una congregación, estaba llena de padres jóvenes. Aquí hay varios padres jóvenes. Y entonces le preguntó a los muchachos jóvenes, ¿alguien de ustedes sabe cambiar un pañal? Bueno, yo hago esta pregunta a la iglesia. ¿Alguien de ustedes sabe cambiar un pañal? Yo no. Entonces, la pregunta que hace mi consulta es, ¿qué se necesita para que una cambiada de pañal sea exitosa? El hermano Esteban se ríe. Gracias, hermana Mónica. Tenemos una mamá amateur. Que el niño se quede quieto. Porque si el niño se queda quieto, clic, clic, plin, plum, plin, plan, plum, sale perfecta la cambiada. Pero si el niño se mueve, va a ser un desastre. Casi me salen versos sin mucho esfuerzo. ¿Qué se necesita? Que el niño se quede quieto. Si el niño se mueve y empieza a saltar y a brincar, y si es hiperactivo, va a haber un desastre por todo el cuarto. La mamá se va a llevar un par de sustos en su cabello recién lavado, en su ropa, en las sábanas. ¿Recuerdan los muñequitos que le colocan al niño cuando, no sé, para que lo acompañen? Va a ser un desastre porque el niño se movió y se embarró con todo. Pero el niño tiene que quedarse quieto. Arrepiéntase, dice la palabra del Señor. El Señor nos pide arrepentimiento, no más. No necesita de hacer grandes cosas. ¿Cuánto se demora cambiar a un bebé, hermano Esteban, que es experto? 1 minuto. Pero si no sabes cambiarlo, ¿en qué puede terminar la tragedia? Amén, qué bueno. Denle un aplauso al Señor. Me gustan estas dominicales, aleluya. Dios solo nos pide una cosa, arrepentimiento. Si eso está en nosotros, si el arrepentimiento, dejar las cosas que ofenden al Señor, sentir tanto dolor y que no volver a hacer eso, entonces nosotros vamos a tener un corazón puro. Amén. Y eso del corazón puro es un tema complejo. Y el corazón puro es el centro de toda la relación con Dios. Vamos a hablar un poquitico de eso, no a profundidad, pero sí necesitamos contextualizar al pueblo del Señor con esos principios que no son básicos sino profundos. Salmo 51:10, dice la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo dice. Y dice: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustentes. El contexto es que David está pidiendo que el Señor le perdone un pecado, reconoce que ha sido formado en maldad, pero en la profundidad de la canción de David, nunca lo había visto así. El versículo 10 nos lleva, créanme, a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Y David decía: crea dentro de mí, oh Dios. Y en el principio creó Dios los... ¡Aleluya! ¡Santo el Señor! Y entonces David decía: oh Señor, haz una nueva creación dentro de mí. ¡Aleluya! Bendita la gloria del Señor. Y cuando tenemos esa nueva creación en el corazón, Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice la santa palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón. Aleluya. Porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Y Hebreos, qué buena palabra. Hay que vivir esto, hay que vivirlo para
para entenderlo, si no, no lo vas a entender. Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y hablamos de un perdón eterno, aleluya, porque ese perdón que logramos en Isaías, en Salmo 51, nos va a llevar a la eternidad con el Señor. Es que nosotros tenemos que hablar de la eternidad con el Señor. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese perdón eterno nos da una relación eterna con Dios, aleluya. Bendita la gloria del Señor. Y cuando tenemos esa relación eterna con Dios, es por toda la eternidad en su reino. A su nombre sea la gloria. Esa es la verdad del Evangelio. Escúcheme esto, querido amigo, sin Evangelio no hay esperanza. Con el Evangelio tenemos algo que es el don inmerecido, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el perdón eterno. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea toda la gloria. Vamos a ver el Salmo 24. El Salmo 24 es impactante. El título es el Rey de Gloria. Y entonces nos sigue hablando del corazón, del limpio de corazón. Bendito el Señor. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El único y absoluto Señor, el que tiene todo bajo control, incluyendo tu eternidad. Aleluya. Hermanos, vamos a ir a la eternidad. Algún día vamos a dejar este cuerpo de carne. Lo he hablado antes, así como cuando nos dormimos y despertamos, y no recordamos nada casi de lo que pasó en la noche, porque estamos durmiendo, en paz me acostaré. Así algún día vamos a despertar y vamos a estar en los brazos de nuestro Señor. O vamos a estar en un lugar de tormento, el Señor nos guarde y nos cubra con su sangre. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero es una realidad que se tiene que vivir, que se tiene que tatuar, que no podemos olvidar. Y nos alegramos mucho cuando nace el niño, wow, y celebramos y festejamos. Pero cuando una persona parte a la eternidad, ese es nuestro último tramo, ese es el último pedazo, partir. Y entonces en la eternidad ya no podrás tener elección, ya no vas a poder decidir, ya no vas a poder querer, porque ya estás en un espacio donde no hay decisión, hay consecuencia. Sigamos. Y entonces dice el único Dios absoluto. El versículo dice, Él fundó, versículo 2, Él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Cuando habla esto, nos dice que Él tiene la capacidad, a mí me gustó esto, se lo voy a leer, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La capacidad de mantener y establecer. Esta semana la hermana María me escribió y me dijo, pastor, necesito un milagro. Me habló de su hermano y me colocó una frase que decía, todo es posible para Dios. Y todo es posible para Dios. Punto, es básico. Si esa hermana con los años que lleva en esta congregación, lo único que ha aprendido es eso, gloria a Dios por eso. Es lo único que necesita saber, que todo es posible para Dios. Y a mí me gustan estas dos palabras, que es mantener y establecer. Aleluya. Porque dice que Él la fundó y entonces la puso sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, y de Jehová la tierra y toda su plenitud, el mundo. Y entonces cuando estamos dentro de la plenitud de Dios, bendito el nombre del Señor, nos mantenemos y somos establecidos en la voluntad de Dios, sabiendo que todo es posible si puedes creer. A su nombre sea la gloria. Como vamos un poco deprisa, vamos al versículo 3 que dice, ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El monte del Señor es una pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y el monte del Señor es el lugar santo. El monte del Señor es el lugar santo. No se te puede olvidar eso. ¿Quién puede experimentar esta preciosa intimidad con Dios? Y dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Amén. Pero cuando vamos a la profundidad del texto, el limpio de manos, no simplemente tener las manos limpias, es una referencia a las obras.
esas obras perfectas, sin pecado. Bendito el nombre del Señor. Acuérdate de engrandecer la obra del Señor, la cual observan los hombres. Aleluya. Y lo único que nos vamos a llevar son las obras que hagamos en bien de la bendita y santa obra del Señor. Aleluya. Y cuando nosotros hacemos la obra del Señor con un corazón limpio, bendito el Señor, sin un contexto negativo de enriquecernos, de vanagloriarnos, de enseñar herejías, de enseñar apostasía, de enseñar religión, sino que lo hacemos de una forma educativa para que el pueblo se enamore, para que el pueblo tenga hambre y sed de la palabra. Son las obras que vamos a presentar delante de la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Recuerde que se van a abrir los libros y van a ver las obras que usted hizo, y el Señor va a ver. ¿Recuerdan el $1/4 que Dios estaba mejor, que el dueño del auto no recibió por el daño causado? Pues el Señor necesita de nosotros ese querer que Él pone como el hacer. Y entonces nos va a decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces a las hermanas, ¿recuerdan quiénes fueron a ver que Jesús hubiese resucitado? Los primeros fueron los discípulos mujeres. Fueron hasta allá. Esas hermanas que estaban por ahí, dice la Biblia, hermana, que ni siquiera un vaso de agua fría se quedará sin su recompensa. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Porque la obra del Señor tiene que continuar su marcha, tiene que continuar su avance. Así como las tinieblas han avanzado sobre Suramérica, así como se descuidó Suramérica y se concentraron en el norte, y entonces las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas han venido sobre Sudamérica en cualquier especie de mal. El Señor también tiene que levantar un batallón de soldados que tengan obras limpias, que tengan manos limpias, que la obra del Señor sea limpia, que los que se paran en el púlpito se paren con una intención limpia, no de engordar ovejas para luego venderlas, sino que sientan que la obra es del Señor, que el pastor es el pastor de los pastores. A su nombre sea toda la gloria y la alabanza. Amén. A su nombre sea la gloria. Y entonces, obras perfectas, sin pecado. Y luego cuando habla de corazón, puro de corazón, es puro de pensamiento, que no ha jurado con engaño. Cuando descubrimos esto, nos damos cuenta que estamos en serios problemas. Porque también dice la Biblia que no hay hombre que viva y nunca peque. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. Punto. Aleluya. Entonces estamos en un problema. ¿Cómo así que el limpio de manos, que el puro de corazón, el de obras limpias, y el de corazón limpio o el de pensamiento limpio? Qué buena la palabra. Dice entonces, nuestros pensamientos no siempre son puros, nuestras obras no siempre son las correctas, pero dice que el que haga estas cosas, él recibirá bendición de Jehová, recibirá justicia del Dios de salvación. Versículo 5, el que es así, el de obras correctas, pensamientos correctos, el que es así recibe la bendición del Señor. Yo me encontré con una mediana dificultad en esto, porque es verdad, siempre pecamos. El que no peca con los ojos, peca con la lengua, y el que no peca con el corazón, pero siempre alguien está, de una u otra forma, estamos ahí bajo el fragor de la prueba. El candidato para la salvación, me gustó esa frase, el candidato para la salvación. El candidato para la salvación dejará todo eso y querrá tener manos limpias y un corazón puro y una palabra llena de bendición. El candidato para la salvación querrá, deseará. Esa persona es a quien Dios está dispuesto a salvar. Aleluya, bendito el Señor. En cuya vida se moverá la presencia del Señor. Mire lo que dice el Salmo 42. Quiero ser específico en esto. El Salmo 42, el versículo 1 dice: aquí está el candidato para la salvación. Quiero que lo leas, por favor. Quiero que lo leas. Candidato para la salvación.
¿Alguien lo puede leer? Allá a través de las redes, ¿puede leerlo? Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hubiera estallado aquí como una dinamita, porque es el candidato a la salvación, el que desea, el que anhela constantemente tener un corazón puro, tener unas manos puras, tener unos labios puros, estar bien para su Señor. Ese es el candidato a la salvación. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así el candidato para la salvación. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que traer su mejor intención, su mejor ofrenda. Por eso el Señor dice: 2 o 3 que quieran adorarme, 2 o 3 que quieran levantar las manos, 2 o 3 que quieran abrir la boca y dar lo mejor del rebaño para Dios, 2 o 3 que tengan el corazón lleno de electricidad para la gloria y la honra del Señor, 2 o 3 que estén vivos, 2 o 3 que no estén en el valle de los tibios, 2 o 3 que tengan la vida, el fulgor de Dios en su corazón. Esos heredarán el monte de Dios. Aleluya, aleluya. Anhelo, rapidez, sensibilidad espiritual. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya. Ese es el candidato para tener manos limpios y corazón puro. El que tiene desespero por la gloria de Dios. El que anhela los atrios de Jehová. Aleluya. Qué hermosos son los... Dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, cerca del altar de Jehová, para tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, un movimiento interno con Dios. A su nombre sea toda la gloria. Agua, vida y purificación. ¿Saben? Yo no tengo que decirles en esta temporada qué hace el agua. De pronto los hermanos más ancianos, sí hay que explicarles los beneficios de tomar agua. Pero en esta generación todos son adictos al agua. Tanto así que tenemos nuestros propios termos personalizados para estar hidratándonos. Y cuando nos sentimos deshidratados, sentimos el golpe, el coletazo. Y los que tomamos agua, recomendamos a los que no toman agua: tomen agua. ¿Cuántos vasos al agua cuántos vasos de agua se toma usted al día? No, yo casi no. Gloria a Dios, el Señor sanó aquí una hermana que le hacía daño el agua. Ella decía que le sentía un ardor no sé qué agua tomaba. Hay un agua ardiente que sí te quema el exófago. Pero recomendamos a los hermanos que tomen agua para que tengan hidratados cada uno de sus elementos internos. Aleluya, para que pueda eliminar los virus. Bendito el Señor. ¿Usted conoce a alguien que no tome agua cuando siempre está resfriado? Siempre resfriado y siempre resfriado. Está resfriado porque tienes un cúmulo de... ¿Cómo era lo que le iban a hacer al hermano Milé? Una bacteria entra al cuerpo y te daña todo por dentro y empiezas no sales de un catarro a otro catarro. Pero toma agua. Y entonces no tenemos que explicar los beneficios del agua, porque el agua purifica. El agua es vida. Bendito el Señor. Si tienes una matita y no le echas agua, se te deshidrata. Es triste ver un árbol deshidratado, porque lo primero que pasa es que se empiezan a secar sus hojas. Y después de que pierde el verde de primavera, entonces se vuelve seco con un color que no soportas. Y tú coges el arbolito y lo sacudes y se desmoronan todas las hojas. Y tú empiezas a mirar y las ramas que no tienen hidratación se cortan fáciles. Tú les haces así y ahí mismo caen. Y la diferencia entre un gajo hidratado es que medio lo jalas y no se suelta del tronco. Aleluya. Son los beneficios del agua. Lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 36, el versículo 9 es: porque contigo está el manantial de la vida. Aleluya.
No tengo que explicar qué es un manantial de la vida, es una publicidad por ahí que todos se la saben de memoria. La iglesia necesita tener ríos de agua de vida por dentro. Aleluya. La iglesia no está llamada a dormirse como las 10 vírgenes. Eso era en la época de las 10 vírgenes. La iglesia necesita estar activa. Juan capítulo 3, versículo 38, dice la santa palabra del Señor, y es uno de mis versículos preferidos. El que cree en mí. Recuerda que ¿qué te pide el Señor después de la tragedia que hiciste? Solo una cosa: cree. Solo una cosa: arrepiéntete. Hiciste todo, como dicen los mexicanos, todo un desmadre. Entonces, cuando tú te entregas al Señor, le pides perdón, te arrepientes. Entonces dice el Señor, el que se arrepiente, solamente eso, todas las embarradas que hiciste, pides perdón, y el Señor todo lo malo que hiciste lo torna en bendición. Todo lo malo lo torna en bendición. Todo lo malo lo torna en bendición. El mal que te quiso hacer Satán, el Señor lo torna en bendición. Yo no sé cuántos han visto ese algoritmo. Satán te ataca y te tienta para que te va mal, y te mete en situaciones, y de repente Dios da un giro de 360 grados en la situación y está siendo bendecido. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Hermana María, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Aleluya. Y entonces el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Por eso, hermanos, el Evangelio es dinamita. El Evangelio no es estancamiento. Dentro de nosotros hay emociones. El alma es el asiento de las emociones. Usted puede ser como sea, pero cuando viene a la casa del Señor, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa, a la reunión, mirad cuál bueno y cuál delicioso. Lo decía un rey, es habitar ¿quién? Los hermanos como juntos y en armonía. Allí envía el Señor que la bendición. ¿Qué necesitas? Bendición. Ven por la bendición a la reunión con los santos, con tu hermano, con el semejante a ti. A su nombre sea la gloria. Con un corazón puro, con unas obras puras delante de Dios, en favor de ¿quién? De tu prójimo. Y cuando te presentas ante la presencia del Señor con un corazón puro, entonces son los candidatos al perdón eterno. Aleluya. 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 Volvamos a nuestro Salmo 24:5. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Aleluya. La justicia del Dios de su salvación. Nos habla acerca de justicia y nos habla también acerca de rectitud que se logra solo por la gracia de Dios. No existe justicia sin la gracia de Dios. Salvación es lleno de gracia. Dios si salva por medio de su gracia, con el propósito de alcanzar a aquellos que quieren vivir en justicia y que quieren vivir en rectitud. La salvación es ofrecida a los que quieren, solo a los que quieren. A mí este versículo me hizo así, blum. Versículo 6, ¿lo puede leer? Esa es la generación de quiénes. Esa es la generación de quiénes. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió atrás? ¿Perteneces a esa generación? No a la generación Z, ni a la generación Alfa, ni a la generación X, la generación de los que le buscan. ¿Recuerdan el salmo que leímos? Como el siervo busca a Brahma por la corriente de las aguas. Recuerdan que dentro de él correrán ríos de agua de vida. Pertenece usted a esa generación de los que buscan. El salmista decía, crea dentro de mí una generación que busca una nueva creación, una generación que está buscando otra cosa. Yo no sé qué generación pertenece usted, como dicen en la calle, qué modelo es usted, pero sí sé que hay una generación que está buscando, como el siervo Brahma, por la corriente de las aguas, el medio de este valle de sombra y de muerte, el medio de lo que está ocurriendo sobre Latinoamérica, el medio de la oscuridad. ¿Sabe usted qué pasó este fin de semana en este país?
país, en esta ciudad, en nuestro amado Valle de la Burrá. ¿Sabe usted la sorda de las tinieblas? Los sacrificios que hicieron con multitud de los escenarios públicos se prestaron para invocar legiones y legiones de demonios, pues el Señor está buscando una generación que le halle, que le busque desesperadamente, que anhele los atrios de Jehová, que se presenten ante Él buscándolo con afán, con ansiedad, con desespero. Oh, aleluya, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La salvación es ofrecida a los que quieren. Hay una historia, no sé si me la aprendí bien, voy a tratar de contarla, a ver si me la aprendí bien. Había un zoológico en cierto pueblo y se dispersó la idea de que los órganos internos de los animales vivos estaban costando o valían más que el oro. Se habían disparado los precios. Empezaron a coger animales vivos, los abrían y les sacaban los miembros y iban y los vendían. Y eso estaba en boga, estaba de moda. El león, que se dice ser el rey de la selva, fue y consultó con el zorro, que era su vecino, y le dijo: mañana es mi turno, vienen por mis órganos, ¿qué puedo hacer? El zorro le dijo: tengo un consejo para ti, hazte el muerto. Si te haces el muerto, pues no van a quitar los órganos de tu cuerpo porque vas a estar muerto, entonces no va a haber problema. Él dijo: ok, pero antes de hacerse el muerto, 24 horas antes dejó de comer carne y dejó de tomar agua. Entonces su cuerpo se veía esquelético, deshidratado. Ok, pasaron 24 horas, llegaron los extractores de órganos de animales vivos. Y cuando fueron donde el león, lo vieron tirado así, un león tirado, deshidratado, se le veían las costillas. Le dijeron: este león está muerto, se nos ha dañado el negocio. Ok, vámonos. Entonces abrieron la jaula, se iban a ir, cuando uno de ellos dijo: esperen por favor un momento, tengo un mercado que no sabían ustedes, que también compra partes de animales muertos. Se devolvieron y dijeron: vamos a cortar las orejas de este león que está muerto. El león siguió muerto, le cortaron las orejas, dijeron: qué bien. Oye, también están comprando la cola del león y también pueden, él estaba vivo pero se estaba haciendo el muerto, le cortaron la cola al león. Otro dijo: escucho que los dientes de un león muerto también se pueden vender. Le quitaron todos los dientes al león, quedó mueco. Entonces cuando lo vieron así medio desangrado y despacharrado, vio que la puerta estaba abierta y él se pudo ir, porque era un león, el rey de la selva. Simplemente se levantaba, salía corriendo y se iba, pero no lo hizo. Se quedó ahí medio desangrado. Creo que le quitaron algunas otras partes de su cuerpo vivo, lo dejaron medio muerto, dejaron la jaula abierta y se fueron. El pobre medio león, ya no era un león entero, el medio león llegó como pudo a la selva. Se encontró con otros compañeros leones y le dijeron: ¿qué te pasó, rey? No sirves para nada, no tienes movilidad. Él se lamentaba y decía: ¿pero por qué te lamentas? Dijo: me lamento porque cuando yo me hice el muerto y ellos entraron, yo todavía tenía fuerzas para levantarme, matarlos, despedazarlos y volarme, pero no quise, me quedé esperando. Y cuando me cortaron las orejas, yo todavía tenía garras y dientes para pararme, despedazarlos y volarme, pero esperé que me dejaran así. Y ya cuando me dejaron así, ahí sí me paré y salí. No podía recuperarse de su pérdida. Así el Señor está esperando que nosotros hagamos algo en bien de nosotros mismos, y después de que hacemos algo en bien de nosotros mismos, en bien de la salvación de otros. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. El Salmo dice: tal es la generación de los que le buscan, aleluya. Y me vi tentado a ponerle el título a este mensaje: la generación de los que buscan. Pero es un título sugestivo que tienes que vivirlo, tienes que tatuártelo. Las personas que buscan a Dios sin los impedimentos. Me sorprendió, mi compañero va a ver este video y me va a hacer un comentario. Estaba el estadio lúgubre, oscuro. Creo que ayer fue uno de los días más fríos del año en esta ciudad,
Y estaban cientos y cientos de personas con impermeables esperando que cantara un grupo que lleva más de 50 años cantando. Y yo le decía, ¿son los originales? Dijo, sí. Y entonces me envió una foto y yo dije, están poseídos. Y me dijo, no, estamos felices. Aleluya, bendito el Señor. Pero el Señor está buscando una generación que tenga la capacidad de buscarle a Él. Una generación, no esas generaciones que somos la generación, no, somos la generación que lo busquen. No sé, a tu cabeza, ¿qué imagen puede llegar de un héroe de la Biblia, por supuesto? ¿Con quién te identificarías para buscar a Dios? ¿Ya lo tienes en la cabeza? Bueno, te la voy a hacer fácil. Tal es la generación de los que buscan tu rostro y dicen, como Jacob. Jacob peleaba por una bendición. Se me viene a la cabeza algo de Jacob. Ni siquiera lo voy a leer en mi bosquejo. ¿Recuerdan cuando Jacob luchó con el ángel, con la deidad que fue? ¿Saben qué le decía a Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Saben que fue la madre de Jacob a hablar con el profeta y dijo, quiero la muerte porque estos dos niños están peleando dentro de mí? Y entonces el sacerdote o el profeta le dijo, no te preocupes, hay dos naciones dentro de ti que están peleando por la bendición. Y cuando salió el primogénito, yo me imagino un pequeñuelo, agarró del calcañar a su hermano, le dijo, no, porque quería la bendición. No te dejaré hasta que no me bendigas. Trabajó más de 17 años y medio por la bendición. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Y le dijo al Señor, Señor, el pacto de Jacob, si tú me bendices, si yo voy y vuelvo a este lugar, de todo lo que me des, separaré la 10ª parte para ti. Pero me sorprende más cuando dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y peleó Jacob por la bendición. ¿Y sabe cuál bendición quería Jacob? ¿Alguien la sabe? ¿Puede levantar su mano alguien que lo sepa? Una respuesta profunda. Él quería la bendición que Dios le dio a Abraham y a Isaac, a sus familiares. A ti te daré, aleluya, te daré una gran descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jacob había escuchado, hermano Brian, esa profecía. Y él dijo, esa es la que yo quiero. Esa bendición de Abraham, esa bendición de Isaac. Y no te dejaré hasta que no me bendigas. Y esta iglesia, Semilla de Mostaza, tiene que pedir eso al Espíritu Santo. Hay una promesa. Cristo prometió, no los dejaré solos. Y entonces tenemos que ir en oración y decirle, Señor, tú prometiste la bendición y dijiste que vendría sobre nosotros algo que se llama el Espíritu Santo y el fuego, y que vendría sobre nosotros la investidura de poder, y que estas señales seguirán a quienes, a los que creemos. Aquí estamos, Señor, creemos que nos has llamado con un propósito y buscas, o mejor, estás expectante a la generación que te buscan. Por eso hay que insistir una y otra vez. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta 7 veces. Dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti y te pide 70 veces 7 perdón, 70 veces 7 tienes que perdonarlo. Dice la Biblia que si te dan en una mejilla, debes de poner la otra. Y dice la Biblia que tenemos que orar por los que nos maldicen, que tenemos que pedir por los que nos aborrecen, que tenemos que lo que la mano derecha haga, no lo sepa la izquierda. Y entonces seremos la generación que buscan desesperadamente la huella del Maestro en la historia. Y cuando encontremos la cruz, el Gólgota, la resurrección, la victoria, el Cristo de la transfiguración, entonces ahí sí seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Recibiremos la bendición del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y a los que aman a Dios, por supuesto, todas las cosas les ayudan para bien. Amén.